Entonces, hoy vamos a ver desigualdades e inecuaciones. Antes de ver inecuaciones como tal, hay que definir un par de cosas, porque no es tan largo el capítulo como tal, pero sí hay que comprenderlo bien. Entonces, antes de nada, nosotros ya cuando estudiamos los números como tal, estudiamos muchas cosas, por ejemplo, los axiomas de cuerpo. Sabemos que las construcciones de los conjuntos numéricos se hacen a través de axiomas. Entonces, ahora mismo nosotros vamos a estudiar axiomas, pero hay algo que se llama axioma de orden. Porque sabemos que el conjunto numérico de los reales, si bien está construido a partir de cuerpo, de un orden y de un supremo. Entonces nosotros hoy vamos a estudiar el axioma de orden como tal. Entonces, axioma de orden. ¿Qué nos dice el axioma de orden? Nos dice, al trabajar con un conjunto específico, ya sea este conjunto o conjunto de los reales, entonces se dice que este conjunto es ordenado si solo si tenemos lo siguiente. Entonces, al trabajar con X e Y, dos números que pertenecen a los reales, entonces este conjunto es ordenado si solo si tenemos lo siguiente. Entonces, si y solo si tenemos lo siguiente. Entonces, como X e Y pertenecen a los reales, entonces X es menor que Y. Y esto es fundamental. A esto como tal se le llama el axioma de orden, donde X, yo eventualmente dije que puede ser un número, pero esta modificación nosotros la podemos hacer según nos satisfaga lo siguiente. Fíjense. Ahora, ¿qué pasaría si esto, por ejemplo, lo llamamos X gorro e Y gorro? Decimos que esto es un subconjunto propio de los reales, entonces X gorro es un menor que Y gorro. Entonces, de forma alterna, nosotros podemos definir esto. Entonces, esto ya escapa. Por ejemplo, aquí X y Y son números solamente. Por ejemplo, podemos poner que menos 1 es menor que 0, que menos 1,1, por ejemplo, es menor que menos 1, que 1,2 es mayor que 1, por ejemplo. Pero en el caso de abajo no. En el caso de abajo lo está hablando acerca de conjuntos. Conjunto que satisface esto. Por ejemplo, puede ser el conjunto desde menos 1 hasta 0. Este conjunto es menor que, por ejemplo, si uno habla desde 100 hasta 1000. Eso es un orden como tal. Esto se llama conjuntos, que es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, nosotros podemos establecer esta relación de orden si es que sucede lo siguiente. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos decir que decimos que X gorro, Y gorro, pertenecen a un orden como tal. Eso es lo que nosotros queremos definir, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es un orden? Esto es un orden, esta relación. ¿Qué significa? En este caso, se puede ver de dos formas. Una forma, uno dice que X es menor que Y, menor obligatoriamente, ¿ya? O si lo vemos bajo un punto de vista de Y, uno puede decir que Y es mayor que X. Entonces, ambas cosas son lo mismo, ¿ya? Estas dos definiciones son alternas, porque es lo mismo, pero visto bajo de otro punto de vista. Ahora, a partir de esto nosotros podemos decir que los siguientes axiomas que vamos a estar viendo, bueno, más que axiomas, las siguientes propiedades eh, cumplen con este axioma de orden. Pero, ¿qué es lo que sabemos del axioma de orden? El axioma de orden, por ejemplo, no es refleja, tampoco es simétrica, pero sí es transitivo. Por ejemplo, si uno dice X, de hecho vamos a establecerlo acá. Entonces,
el axioma de orden, es transitivo. Entonces, desde ahora nosotros vamos a comenzar a generalizar, ¿ya? Entonces decimos que A gorro, B gorro y C gorro son subconjuntos propios de los reales. Entonces uno dice que A gorro es menor que B gorro y B gorro es menor que C gorro. Entonces A gorro es menor que C gorro. Y por supuesto, cualquiera cumple con esto, porque A es un conjunto menor que B y B es un conjunto menor que C. ¿Ya? Ahora, respecto al axioma de orden, si bien se cumple la transitividad, perfecto, hay otra cosa que se llama el axioma de orden. El axioma de orden satisface la tricotomía. La pregunta es, ¿qué es la tricotomía? Ya. La tricotomía como tal, vamos a tomar también este mismo supuesto. La tricotomía lo vamos a hacer con amarillo, sí. Entonces, A gorro, B gorro y C gorro son un subconjunto propio de los reales. Entonces, respecto a la tricotomía, nosotros vamos a decir lo siguiente. Tomando un ejemplo, por ejemplo, A gorro es mayor o igual que B gorro. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Entonces, no, esto es un sí. Sí, A gorro es mayor que B gorro o A gorro es igual a B gorro. Y ahora, ¿qué significa esto, de hecho? Si uno se pone en un ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Por ejemplo, A gorro es un conjunto que va desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. B gorro es un conjunto que va desde -1 hasta 0. Entonces, a partir de esto es un ejemplo, uno puede decir que este conjunto es mayor o igual a este si y solo si excluimos al 0 hasta el 1, tomándolo. Esto es mayor que desde -1 hasta el 0, excluyéndolo, o 0 es igual a 0. Ahora, ¿por qué? Si uno visualiza este conjunto con un diagrama de Sagital, entonces un diagrama o un diagrama de Venn, vamos a hacer un diagrama de Venn para que se vayan acostumbrando. Entonces, dentro de un diagrama de Venn, nosotros tenemos el conjunto universo, tenemos el primer conjunto, ese conjunto, y tenemos el segundo conjunto que lo vamos a hacer con color rojo, que va a ser ese. Entonces, el primer conjunto me dice que son todos los números que van desde 0 hasta 1. Ese va a ser el conjunto A gorro, por ejemplo. Entonces acá tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 0,5, el 0,2, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos el conjunto B, que el conjunto B va a estar acá. Conjunto B gorro, que tiene el -1, también tiene el 0, el -0,5, -0,2, punto, 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 etcétera. Entonces, si los fijamos, estos conjuntos comparten un término común, que es el término que está acá justo en la frontera. Ojalá este diagrama hubiese sido un poquito más grande, pero la verdad es que no, porque solamente comparten un término, o sea, se tocan en un término que sería el 0. Entonces, cuando uno dice A gorro intersectado con B gorro es igual a 0, mientras que A gorro unión B gorro sería todo, o sea, desde 0 hasta 1, unión desde 0 o desde -1 hasta 0. Entonces solamente intersectan en un valor que sería 0.
Eso es lo que lo está diciendo esto. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando entremos en estadística. Ahí vamos a ocupar harto diagrama de Venn para poder representar algunas cositas. Entonces, esto es lo que significa. También se puede representar mediante conjuntos, que es lo que vamos a hacer a continuación, y de hecho vamos a tomar este mismo ejemplo para representar. Ya. Esto significa una desigualdad. Entonces, la desigualdad satisface un orden. Perfecto. Ya, vamos a explicar un poquito qué son los conjuntos, porque tenemos que definir esto último antes de poder entrar como tal con inecuaciones. Entonces, ¿qué son los conjuntos? Conjuntos. Ya. Los conjuntos son formas de representar una cantidad de números determinada, ¿ya? Que puede cumplir o no cumplir con una densidad de conjuntos, ¿ya? O sea que puede ser acotada, o puede ser finita, y desacotada, o puede ser infinita. O podemos excluir ciertos valores, etcétera. Aquí nosotros podemos hacer muchas cosas. Entonces, eh, son maneras, son maneras de representar cantidades numéricas. Ya. Eso como a grandes rasgos. Vamos a detallar mucho más qué es esto. Ya, entonces, si tenemos un conjunto A, o sea, si tenemos un conjunto a gorro le vamos a llamar nosotros. Igual este conjunto en general se puede escribir así, ¿ya? Cada vez que ustedes vean esta notación es conjunto. Pero bueno, por fines prácticos yo voy a llamarle a gorro solamente. Que va desde X a Y, y esto es un subconjunto de los reales, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros tenemos dos cantidades que está acotada, o sea que hay una infinita cantidad entre ellos. Si nosotros representamos esto dentro, por ejemplo, de una recta numérica, vamos a una recta de color rojo, acá podemos tener las dos cantidades. Por ejemplo, acá está el valor de X, acá está el valor de Y. Y pongamos que acá está el cero. Por X motivo, vamos a poner el cero acá. Solamente para representar. Esto va hasta infinito positivo y menos infinito. Entonces, esto significa esa cantidad. Significa todo lo que está entre X e Y, incluyéndolos. Ahora, ¿cómo podemos generalizar más esto? Entonces decimos, existe un elemento Z, por ponerle un nombre, que pertenece a este conjunto A, de modo que podemos decir que X es menor o igual que Z es menor o igual que Y. Ya. Acá nosotros estamos ocupando la tricotomía como tal. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Esta propiedad como tal se llama densidad de conjuntos. Densidad de conjuntos. Entonces, con esto nosotros estamos asegurando que hay muchas cosas entre X e Y. Infinita, de hecho. Inclusive podríamos acotar esto un poquito más todavía, pero ya dijimos que esto pertenece a los reales. Por ende, Z también pertenece a los reales. O sea, es transitivo. Ya. Esto se llaman representaciones, ¿ya? Esto se llama representación, representación gráfica. A la representación gráfica nosotros le vamos a hacer una pequeña modificación. Y esto de acá se llama representación eh, esto es representación de forma canónica. Canónica. Y sabemos que hay una tercera representación, que lo acabamos de ver de manera implícita. Eso de ahí se llama conjunto o representación
conjunción. Entonces, ahora tenemos tres maneras de poder representar conjuntos. Y esta es la gracia por la que nosotros estudiamos las desigualdades. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de z, por ejemplo, tuviéramos una variable? Entonces ahí cambian un poco las cosas. Vamos a representar y a ver distintas formas de conjunto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Formas de conjunto o formas de representación. Y se van a dar cuenta que hay dos solamente. O sea, entre medios pueden deducir varias, pero a grandes rasgos son solamente dos. Entonces, una, queremos representar el conjunto A, B, por ejemplo. A, B. Ah, ya, entonces uno dice, existe un elemento X que pertenece a los reales, tal que está entre A, B. Ah, perfecto, entonces X está entre este conjunto. Es decir, si nosotros vamos a una gráfica, hay dos formas de representar esto, así que vamos a hacer las dos. Acá está el valor de A y acá está el valor de B, siendo esto una recta real, y la de arriba también. Esa es una forma de representarlo. Otra forma es con pelotitas. Uno dice, ya, vamos a descomponer por parte. Primera parte, X es mayor que A. O sea, son todos los valores que van desde A hasta el infinito positivo. Todos estos valores. Y luego me dicen, Y es menor o igual que B. Ah, son todos los valores menores o iguales que B. Entonces vamos también a hacer una flecha hacia acá. Son todos estos valores que están acá. Entonces, ¿dónde se intersectan de una manera común? Justo en este espacio. Y les vamos a borrar el resto para no confundirnos. Perfecto. Esa es una representación. Entonces, si incluye el valor, la pelotita se pinta. O se pone un corchete hacia adentro. Ya, y aquí también podríamos pintar acá solamente para representarlo. Segunda manera. Pongamos que excluimos estos valores. O sea, vamos a excluir ambos. ¿Qué significa excluir? Por ejemplo, si tenemos el siguiente conjunto, 0,1, significa que aquí podemos tomar el valor de 1, porque lo estamos incluyendo, el valor de 0,9, 0,8, 0,89999, etcétera, hasta llegar a, por ejemplo, 0,1, 0,01, 0,001, 0,00001, hasta una cantidad extremadamente ridícula cercana a 0, pero nunca va a ser 0. O sea, que topa ese valor. Esto lo podemos denotar de la siguiente manera. X pertenece a los reales, tal que va desde A hasta B. B lo incluye, pero A lo excluye. O sea, netamente es mayor que A. Nuevamente vamos a hacer los dos gráficos. 1 y 2. Los reales y los reales. Vamos a subir esto un poquito. Ahí. El de arriba lo vamos a hacer de color rojo también. Entonces me dice que va desde A hasta B. En B se incluyen los valores, pero en A se excluyen. Perfecto. Ahí tenemos ese valor y ese conjunto representado. O sea, si la pelotita no se pinta, la pelotita se excluye. Ya. Y por otra parte, si lo queremos representar como corchetes, podemos escribir A está excluyéndose y B se está incluyendo. Y ahí tenemos las dos maneras de representarlos. Hay otra forma de reescribir este conjunto, ¿ya? Pero netamente notación. Ese de ahí no solamente se puede escribir como un corchete, sino se puede escribir como paréntesis. Entonces, este es un paréntesis hacia adentro y B es un paréntesis hacia afuera, porque se incluye. O sea, hace lo contrario los paréntesis a los corchetes.
En muchos libros que he tomado de cálculo, muchos libros de álgebra, esto se suele representar como una notación mixta, o sea, se excluye y se incluye. Hay muchas notaciones que se hacen así, por un tema de comodidad solamente. Por fines prácticos, yo solamente voy a ocupar corchetes para que se vayan acostumbrando a algo. Pero quiero que sepan que si ven eh, con color rojo, lo voy a anotar, que si ven esa notación, esta notación, bueno, que ahí se me olvidó cerrar el corchete, ven esta notación o esa, ambos representan lo mismo, ¿ya? Todas representan lo mismo. Así que quiero que exista esto y quiero que lo tomen en cuenta. Ya, entonces, una vez que nosotros ya vimos qué era el axioma de orden como tal, qué eran los conjuntos, nosotros recién ahora podemos entrar a hablar acerca de inecuaciones. ¿Qué son las inecuaciones? Y esto es una definición bastante sencilla, ¿ya? No es tan complejo como parece. Lo voy a hacer acá. Inecuaciones. Entonces, ¿qué son las inecuaciones? Nosotros vamos a llamar inecuación a cualquier desigualdad que involucre una incógnita. Es decir, que ahora nosotros no solamente queremos una solución exacta, por ejemplo, con las ecuaciones de esta manera, uno podía despejar la incógnita. Con la desigualdad estábamos haciendo lo mismo, pero en vez de que sea una solución exacta, como lo tenemos acá, vamos a tener un conjunto de soluciones. Hay muchos valores que satisfacen esto. En la práctica, esto lo vamos a ver un poquito mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué son las inecuaciones? Es una desigualdad que involucra variables a satisfacer. Esto es de una manera poco matemática, pero más práctico de poder verlo, ¿ya? Entonces, si uno dice, tenemos una relación de orden con un polinomio, por ejemplo, un polinomio de grado n, y tenemos una relación de orden a un valor cero, por ejemplo. Esto lo podemos reescribir como, sabemos que un polinomio de grado n sería a sub 0 más a sub 1 por x, más a sub 2 por x cuadrado, más punto, 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 más a sub n por x a la n, orden a cero. Y de aquí sabemos que este orden satisface la siguiente. Puede ser las tricotomías, puede ser mayor, puede ser menor, puede ser mayor o igual, o puede ser menor o igual. Eso es lo que satisface esta inecuación de grado n. Ahora, por un tema de practicidad y por un tema PAES, nosotros solamente vamos a estar viendo inecuaciones, pero de primer grado. O sea, hasta acá. Entonces, voy a dejarlo con color amarillo por PAES. Me encantaría enseñarle inecuaciones de segundo grado, pero es un poquito complejo y no es tan sencillo de poder ver, ¿ya? De igual manera, les voy a dejar aquí un artículo acerca de inecuaciones de segundo grado, si es que alguien quiere leer, pero yo de verdad me encantaría, pero tengo que saltármelo, ¿ya? Entonces, inecuaciones de primer grado. Inecuaciones de primer grado. Y esto lo voy a destacar con color rojo. Ya. Entonces, las inecuaciones de primer grado son expresiones del siguiente tipo. Em, a sub 0 más a sub 1 por x, un orden con alguna expresión, por ejemplo, b sub o b nomás, o b sub 0 o ya b sub 0. Ya. Es una inecuación de primer grado. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que nosotros podamos despejar la incógnita. Si eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero para eso nosotros debemos darle un pequeño supuesto, si no, no vamos a tener cómo avanzar.
Por ejemplo, vamos a darle un supuesto con el orden. Vamos a asumir, por ejemplo, que el orden es mayor o igual, ¿ya? Entonces, esto va a quedar a sub 0 más a sub 1 por x. Y ahora le vamos a dar el orden. Es mayor o igual que b sub 0. Y bueno, acá nosotros podemos pasar restando a sub 0. Esto nos va a quedar a sub 1 por x es mayor o igual que b sub 0 menos a sub 0. Y podemos dividir por 1 sobre a sub 1. Esto nos va a quedar x es mayor o igual que b sub 0 menos a sub 0 sobre a sub 1. Ya, perfecto. Y lo resolvimos. La verdad es que esto no pasa en ecuaciones, solamente es esto. No hay nada más que nosotros tengamos que ver. Salvo un par de excepciones para conservar el orden, pero fuera de esto, nada. ¿Ya? Ya. Esa es una forma de representarlo. Entonces, vamos a ver las otras tres representaciones que vimos. De otra forma, o de otra manera, de representar, vamos con la forma gráfica. Entonces, gráfica. La manera gráfica me dice acá, yo tengo una recta, que son todos los reales, y me dice que va a ser desde un valor, que lo vamos a estar situando con color azul, b sub 0 menos a sub 0 sobre sub 1. Ahí tenemos ese valor. Y luego, ¿qué me dice? Me dice que todos los valores de x tienen que ser mayor o igual que esto. O sea, la pelotita va pintada y todos esos valores son mayores o iguales. O sea, que van hacia el infinito, pero positivo, porque es hacia la derecha. Son todos estos valores de acá. Entonces, como conjunto, es lo mismo que uno diga. ¿Estamos incluyendo el valor? Sí. O sea, va desde b sub 0 menos a sub 0 sobre a sub 1. ¿Y hasta dónde va? Hacia el infinito positivo. Ya, y aquí un pequeño tip. Tip 1. Los infinitos siempre se excluyen. Infinito no es un valor. Infinito es un concepto. No es un valor que nosotros podamos medir. Es solamente un concepto matemático. Bueno, más que matemático, filosófico hasta incluso. Porque son valores que son extremadamente grandes y que nosotros no podemos contar ni imaginarnos. Pero hay algo que va hacia el infinito. O sea, que es muy, muy, muy grande. Que no tiene fin como tal. ¿Ya? Ya. Entonces, con eso tenemos nuestras representaciones de una ecuación de primer grado. No tenemos nada más. Todo es esto. Y con eso ya podemos representar cualquier cosa. Ahora, sobre este mismo ejercicio, vamos a hacer una pequeña observación acá. Porque ya tenemos graficado esto. Entonces, observación. Con color rojo. Observación. Ya. Entonces, si tenemos este conjunto, A sub 0 más A sub 1 es mayor o igual que B sub 0, la pregunta es, ya, A sub 1 por X. La pregunta es, ¿por qué no podemos pasar restando S? A ver, ¿a qué podemos llegar? Entonces va, y esto lo pasamos restando también, por ejemplo, va a quedar A sub 0 menos B sub 0 es mayor o igual que menos A sub 1 por X. Ya. Y acá viene una pequeña acotación que es donde se caen siempre. Y esta es una observación gigante con respecto a ese signo. Acá es donde se caen. Porque dicen, ah, ya, paso a sub 1 dividiendo y se acabó. Y claro, o sea, la cosa no es tan simple como parece. Porque nosotros tenemos que conservar el orden. Esa inecuación, sabemos que todos los valores de x satisfacen esta cantidad. Valor de x que está entre estos dos valores, que nosotros le introduzcamos, siempre satisface esta relación. Entonces, ya, pasamos eso dividiendo. A ver a qué llegamos. Va a quedar a sub 0 menos b sub 0 sobre menos a sub 1 es mayor o igual que x. Y bueno, acá nosotros podemos invertir los signos. Podemos pasar el menos hacia arriba y lo damos vuelta solamente. B sub 0 menos a sub 0. Fíjense qué pasó acá. Si ustedes representan esto, dicen, ya, perfecto, acá está este valor.
b sub 0 menos a sub 0 sobre a sub 1, y x satisface a todos los valores que sean menores o iguales que esto. O sea que va hacia el infinito negativo. Pero esto ni siquiera es congruente con lo que nosotros hicimos. Entonces, esto está mal. Y esto está súper mal de poder representar así. Porque necesitamos conservar el orden. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho correctamente? ¿Y qué es lo que se hace en realidad? Uno multiplica por menos 1. Esto es solamente para poder dejar x positivo. Entonces va a quedar menos a sub 0 menos b sub 0. Y ahora lo que pasa es que al trabajar con números negativos, el orden se invierte. Si está siendo mayor o igual, ahora pasa a ser menor o igual. Menos a sub 1 por x. Y sabemos que el inverso del inverso es el número. Entonces, esto lo va a quedar. El inverso de eso sería b sub 0 menos a sub 0. Es menor o igual que el inverso del inverso, a sub 1 por x. Y ahora sí podemos multiplicar por 1 sobre a sub 1. Y esto nos va a quedar b sub 0 menos a sub 0 sobre a sub 1. Es mayor o igual que x. Y eso sí es congruente con lo que nosotros hicimos. Esto sí es la respuesta. Entonces, si vamos hacia arriba, justamente tenemos eso mismo. Entonces, acá pequeña observación, que lo voy a poner acá a la derecha, con color rojo. Al multiplicar por un número negativo, la relación de orden se invierte. Y ya, hay gente que le gustan los axiomas, así que vamos a notar esto de una manera un poco más formal. Entonces uno dice, x es mayor o igual, o es mayor que 0. Entonces, si uno trabaja con negativos, básicamente lo que busca es el inverso. O sea que menos esa cantidad se invierte la relación de orden. Y este, por ejemplo, lo trabajamos como A. Y ahí nosotros podemos conservar el orden, ¿ya? Y esto, claro, dentro de un formalismo podemos decir que A es una constante. Puede ser 0, puede ser 1, 2, un número negativo, da lo mismo. Eso es lo que realmente le importa, ¿ya? Entonces, hacia acá, conserva el orden. Conserva el orden. Es un poquito de análisis de los axiomas, ¿ya? Implícitamente, cuando nosotros resolvimos esto con la tricotomía, implícitamente acabamos de hacer un sistema de inecuaciones, ¿ya? Como les digo, es de una manera súper implícita, pero nosotros necesitamos dejarlo de una manera explícita, porque nosotros necesitamos aprender esto. Entonces, vamos a darle un punto aparte. Sistemas de inecuaciones lineales. Entonces, como estudiamos ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones, ¿por qué no podemos ver sistemas de inecuaciones? Entonces, dentro de esto nosotros siempre vamos a tener lo mismo y va a ser la misma base. Todo esto va a ser homólogo a lo que nosotros vimos en ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Lineales, por supuesto. Vamos a tener dos inecuaciones y esto tiene que satisfacer el conjunto de solución que tenga ambas inecuaciones, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos dos inecuaciones, eh, a sub 1 por x más, o vamos a generalizar, ya como estamos generalizando todo. Entonces, generalizando, podemos decir a sub 0 más a sub 1 por x es mayor o igual, por ejemplo, que b sub 1. Y a sub 2 más a sub 3 por x es mayor o igual que b sub 2, por ejemplo. Donde a sub i
que va desde 0 hasta 3, pertenece a los reales, todos estos términos, y también los de B. Y B sub j, que va desde 1,2, también pertenece a los reales, ¿ya? O sea, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que todos estos términos de acá, incluyendo B, son todos términos constantes. O sea, la única variable que tenemos sería X. Ya, el procedimiento de esto es bastante sencillo, no es para nada complicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Nosotros tenemos que resolver esto. Y como un poquito de ayuda, esto no es como que nosotros podamos aplicarle algún método como eliminación, sustitución, no. Esto se resuelve, entonces resolvemos las inecuaciones, resolvemos y graficamos. Todo se resuelve de esta manera, bastante sencilla. Entonces, resolvamos la primera inecuación. 1 es a sub 0 más a sub 1 por x es mayor o igual que b sub 1. A sub 0 lo podemos pasar restando. O sea, podemos escribirlo como más menos a sub 0. Esto nos va a quedar a sub 1 por x es mayor o igual que b sub 1 menos a sub 0. Y podemos pasar multiplicando a sub 1. X es mayor o igual que b sub 1 menos a sub 0 sobre a sub 1. Listo. Y con eso tenemos resuelto la primera. Vamos a resolver la segunda. La voy a anotar y voy a bajar. La segunda nos dice a sub 2 más a sub 3 por x es mayor o igual que b sub 2. Vamos a pasar restando también a sub 2. Entonces va a quedar a sub 3 por x es mayor o igual que b sub 2 menos a sub 2. Y vamos a multiplicar por 1 sobre a sub 3. Entonces esto nos va a quedar que x es mayor o igual que b sub 2 menos a sub 2 sobre a sub 3. Perfecto. Y con eso ya lo resolvimos. Ya no tenemos nada más. Porque ya terminó. Ya. Entonces, vamos a representar esto. Graficamos. Entonces tenemos la recta de los reales, que va desde menos infinito hasta infinito positivo. Nos dice que x es mayor, y vamos a dar un pequeño supuesto nomás. Por ejemplo, que está acá. Y el otro supuesto, x es mayor, y vamos a asumir que está acá. b sub 2 menos a sub 2 sobre a sub 3. Y le vamos a dejar las pelotitas acá para saber que está ahí. Ahora, con color, uno dice, x es mayor que b sub 1 menos a sub 0 sobre a sub 1. O sea, que va a estar acá y la pelotita la pintamos. Porque es mayor o igual. Y como es mayor o igual, va hacia el infinito positivo. O sea, son todos estos valores de acá. Y el otro nos dice que x es mayor o igual que b sub 2 menos a sub 2 sobre sub 3. O sea, estaría acá. También la pintamos porque es mayor o igual. Y son todos los valores que van hacia allá. Entonces nos dice, ¿dónde se intersectan? Se intersectan acá, en este espacio. O sea, en ese espacio como tal, viven todas las soluciones que satisfacen a la primera y a la segunda al mismo tiempo. Entonces, ese espacio satisface a 1 y 2 al mismo tiempo. Y esa es la observación que podemos hacer. Ya. Ahora sabemos que esto también lo podemos representar de dos maneras. Entonces, la primera manera es una representación en forma de conjunto. Conjunto. Entonces, la solución va desde b sub 2 menos a sub 2 sobre a sub 3 hacia el infinito positivo. 2. En forma, por ejemplo, de una ecuación. Decimos que x es mayor o igual que b sub 2 menos a sub 2 sobre a sub 3. Perfecto.
la verdad es que esto no es la batería, no es nada más, no es muy complejo de analizar, para nada es difícil. Y nada, hay que tratar de comprender bien esto y hacer uno que otro ejercicio. Así que yo voy a hacer un par de ejercicios. Por ejemplo, este. Este es muy icónico y representativo de esto. Lo vi hace un ratito. Ya. Entonces, el ejercicio nos dice, al organizar un seminario, una persona recibe dos ofertas de dos centros de eventos. El primero cobra 2.000 por invitado, entonces el primer centro, el centro uno, cobra 2.000 por invitados, más un cargo fijo de 520.000 pesos. Ya, ese sería el centro uno, donde X es el número de invitados. Eso es clave, ¿ya? Y el centro 2 me dice, el segundo cobra 5.000 pesos por invitado, más un cargo fijo de 310.000 pesos. Y me preguntan, ¿a cuántos invitados como mínimo deberán asistir al evento para que el segundo centro de eventos sea más caro? O sea, quiero que el centro 2 sea más caro que el centro uno. Ojo con esa palabra, es más caro, no es igual, es más caro. O sea, reemplazando, serían 5.000 por X más 310.000 pesos, es mayor que 2.000 por X más 520.000 pesos. Ya, puedo pasar 300.000 restando y 2.000 también. Esto nos va a quedar 5.000 menos 2.000, 3.000. Es mayor, y ahora uno dice 520.000 menos 310.000, eso nos da 210.000. Ya. Podemos, por ejemplo, también multiplicar por 1/3.000 para despejar. X es mayor que 210.000 por 1/3.000. Ya. Y ahora uno dice 21/3, 21/3 son 7. Conservamos el cero. X es mayor que 7 y conservamos el cero. Ya. Esa es la respuesta. Y ahora ustedes van a decir, ¿y podrías marcar 70? No, no marquen 70, está mal eso. Está muy mal 70. De hecho, esta es la alternativa que está mala. O sea, esto está bueno, sí está bueno. Pero no marquen 70. Porque me dice, ¿cuántos invitados como mínimo deberán asistir para que el segundo centro de eventos sea más caro? Me dicen que X tiene que ser mayor que 70. ¿Qué número entero viene después de 70? 71. Esa es la alternativa correcta, porque están satisfaciendo ese conjunto, el conjunto que va desde 70 hasta infinito positivo, excluyendo el 70. Podría ser cualquiera de estos dos, pero están preguntando como mínimo, o sea, el menor número que viene después, el 71. No pueden marcar 70 porque con 70 el precio sería lo mismo para los dos. Y, pero no cumple la condición. Entonces, bueno, eso es una pequeña observación, porque por ahí pudieron haber marcado 70 y hubieran tenido un ejercicio malo que perfectamente hubiese estado bueno, solamente por no leer bien. Ya, segundo ejercicio. Este ejercicio me pareció un poco chistoso porque podían hacerlo sin siquiera saber materia, ¿ya? Fíjense, dice, una torta está formada por capas alternadas de bizcocho y manjar, de modo que la capa inferior y la capa superior debe ser de bizcocho. O sea, esa es una condición. Condición. Una condición para la torta me dicen que la capa superior y la capa inferior deben ser de bizcocho. Entonces, bizcocho. ¿Ya? No hay modo que esto no sea de bizcocho. Sí o sí tiene que ser de bizcocho. Y luego me dicen, si cada capa de bizcocho tiene una masa de 100 gramos, o sea, la capa de bizcocho, masan 100 gramos.
Y la capa de manjar tiene una masa de 150. Capa de manjar, 150 gramos. ¿Cuántas capas de manjar como máximo puede tener una torta que no supere los 700 gramos de masa? Esto era chistoso justamente por ese motivo, porque no necesitaban saberse la materia. ¿Cómo así? Me van a decir. Ya, vamos a resolverlo. Miren, esta idea es bastante intuitiva. Sí o sí, la capa superior y la inferior tiene que ser de bizcocho. No pueden poner una capa inferior de bizcocho y arriba manjar, y sin tapar. Esa es la condición, ¿ya? Entonces, ¿qué ustedes dicen? Perfecto. Entonces tengo una capa de bizcocho. La primera son 100 gramos. Luego le ponen una capa de manjar, que son 150 gramos en total, y ahora ya tienen 250 gramos de torta. Le ponen otra capa de bizcocho, ya tienen 350 gramos. Otra capa de manjar, 350 más 150, tienen 500 gramos. Le ponen otra capa de bizcocho. Entonces dicen, ya, con esto tengo 600 gramos. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo una de manjar? Si le pongo una de manjar, llego a los 750. Me pasé. Y aparte de pasarme, nuevamente tendría que ponerle otra capa de bizcocho, porque no puede quedar a la intemperie el manjar. Entonces, ¿cuántas capas de manjar como máximo puede tener la torta? Dos solamente. Y por eso era chistoso el problema, porque ni siquiera necesitaban realmente saber el concepto de una inecuación o una ecuación como tal, sino solamente necesitaban resolver. O sea, podrían perfectamente modelar haciendo dibujitos, como lo acabo de hacer. Y esto es lo bueno de estas preguntas, que son un poquito intuitivas. Esta no tanto. Ya. Pregunta 14. Dice, si A está entre -3 y 3 y B está entre 1 y 8, ¿cuál es el conjunto que contiene a todos los valores posibles entre A y B? Ya, aquí surgen varias polémicas sobre cómo se puede realizar. Yo les digo, vayan a la practicidad de esto. Este conjunto, entonces este conjunto siempre vive entre el mínimo que tiene A y B y el máximo que tiene A y B. Siempre van a tener ahí el conjunto, ¿ya? Y ahora la pregunta es cómo calculan el mínimo y el máximo. Y yo les digo, hagan las combinaciones. Por X motivo, hagámoslo los lesos. Hagamos como que estos no son mayores, sino que son mayor igual. Solamente para poder obtener el conjunto. Ah, bueno, y este es aquí nosotros lo estamos excluyendo, ¿ya? Porque están excluyendo los valores de A y B. Ya, pero vamos a suponer que tenemos esos valores, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el mínimo que pueden tener? En A. Ah, pero en A, el menor valor que puede tener es -3. Ya, perfecto. Vamos con el mínimo entonces. El menor valor que pueden tener es -3. Y luego acá les dice, el mínimo que pueden tener 1 y el máximo es 8. Veamos qué pasa acá. -3 sobre 1 y -3 sobre 8. Este valor es -3 y este valor, -3 octavos, a ver, 3 sobre 8 es 0,37 y algo. No me acuerdo exactamente. Pero una prox de 0,375. Ya, menos. Entonces ahí tienen los valores. Entonces el mínimo valor que pueden tener es -3. Y luego si van con el máximo, hacen exactamente lo mismo. No cambian en nada. Dicen ya, el máximo que puede tener este conjunto, ¿cuánto sería? El máximo que puede tener este conjunto es 3, dividido entre el mínimo y el máximo. Y ahí se van a dar cuenta que realmente no pasa nada. 3 sobre 1 y 3 sobre 8. Y nuevamente se repite lo mismo. Les va a quedar 3 y acá les va a quedar 0,375. Entonces nuevamente obtienen el máximo. Por lo tanto, el conjunto iría desde -3 hasta 3. O sea que esto no tiene mayor incidencia, solamente esto dice ya,
Perfecto, podemos segmentar en un poquito más los decimales. Pero de por sí este conjunto ya me dice, podemos tener los decimales que nosotros queramos, porque A como tal sería la densidad del conjunto. Entonces el conjunto queda igual, no tiene ninguna variación, siendo la alternativa A la correcta. Eso, la verdad es que no hay mucho que detallar y eso, así que nos estamos viendo en la siguiente clase.